La caricia de la oscuridad, capítulo 21. Locura. Cuando Perséfone regresó a casa el domingo, se quedó despierta hasta tarde trabajando en su artículo. Lo terminó sobre las 5 de la mañana. Decidió escribir sobre la gala y el proyecto Alcione, y comenzó con una disculpa. Escribió: me equivoqué sobre el dios del inframundo. Lo acusé de involucrar negligentemente a los mortales en contratos que los llevaban a la muerte. He aprendido que esos contratos son más complicados de lo que parecen y los motivos mucho más puros. Se mantuvo en su postura original de que Hades debería ofrecer ayuda de otra manera, pero reconoció que el proyecto Alcione, de hecho, había sido el resultado directo de una conversación que mantuvieron, y añadió: cuando otros dioses hubieran tomado represalias por mi honesto análisis de su carácter, Lord Hades preguntó, escuchó y cambió. ¿Qué más podríamos pedir de nuestros dioses? Perséfone se rió para sí. Nunca creyó que en su vida llegaría a sugerir que Hades debería ser el estándar por el que debían medirse el resto de los dioses, pero cuanto más aprendía sobre él, más sentía que debía ser así. No es que Hades fuera perfecto. De hecho, era su imperfección y su disposición a reconocerlo lo que lo convertía en un dios diferente a los demás. Todavía tienes un contrato con él, se recordó a sí misma antes de poner al señor del inframundo en un pedestal demasiado alto. Ayer, tras su visita a los Campos Elíseos y su conversación con Tánatos, había querido preguntarle tantas cosas a Hades. ¿Por qué yo? ¿Qué viste cuando me miraste? ¿A qué debilidad querías que me enfrentara? ¿Qué parte de mí esperabas salvar? ¿Qué destino me forjaron las moires que querías desafiar? Pero no tuvo la oportunidad. Cuando Hades había regresado al inframundo, la tomó en sus brazos y se la llevó a la cama, destrozando todo pensamiento racional. Volver a casa había sido exactamente lo que necesitaba, le había dado la distancia suficiente para recordar que si quería que lo que fuera que había entre ella y Hades funcionara, el contrato debía terminar. Tras un par de horas de sueño, Perséfone se arregló. Tenía que dedicar la mañana a sus prácticas y luego iría a clase. Mientras preparaba el café en la cocina, escuchó la puerta principal abriéndose de golpe. «He vuelto», dijo Lexe en voz alta. Perséfone sonrió, le sirvió una taza y la deslizó por la encimera cuando la vio. «¿Qué tal el fin de semana?» Lexe sonrió. «Mágico». Perséfone resopló, pero se sentía identificada, se preguntó si ella y su mejor amiga habían tenido experiencias similares. «Me alegro por ti, Lex». Lo había dicho antes, y lo diría muchas más veces después. «Gracias por el café». Lexe se dirigía a su habitación, pero se paró en seco. «Oh, quería preguntarte, ¿cómo fue en el inframundo?» Perséfone se quedó helada. «¿Qué quieres decir?» «Perséfone, sé que el sábado por la noche te fuiste con Hades». Es lo único de lo que se hablaba, la chica de rojo, robada al inframundo. Palideció. «Pero, nadie sabía que era yo, ¿verdad?» Lexe parecía un poco comprensiva. «Quiero decir...» Hades acababa de anunciar el proyecto Alcione, que está inspirado en ti. La gente sacó sus propias conclusiones. Perséfone soltó un quejido. Eso era todo lo que necesitaba, más prensa sobre su supuesta relación con Hades. Una parte muy oscura y ruidosa de su mente se preguntó si el comportamiento de Hades en la gala había sido intencionado. ¿Estaba buscando una forma de desviar la atención de sus fechorías poniendo el foco en una relación? ¿Y si ese era el caso, era ella solo un peón? Sé que prefieres no reconocer lo que sea que haya entre tú y Hades, añadió Lexe. Pero soy tu mejor amiga. Puedes contarme cualquier cosa. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, lo sé. En verdad no tenía intención de irme con él. Iba a llamar a un taxi y entonces, su voz se fue atenuando. ¿Te enamoraste? Lexe movió las cejas y Perséfone no pudo evitar reírse. Solo dime una cosa, ¿te besó? Perséfone se sonrojó. Sí,
admitió. Lexe chilló. Por los dioses, Perséfone. Tienes que contármelo todo. Perséfone miró el reloj. Tengo que irme, ¿te apetece comer después con Sibila? No me lo perdería por nada del mundo. A pesar de salir tarde del apartamento, Perséfone se tomó su tiempo para llegar al trabajo, disfrutando con la sensación de vida que la rodeaba. A pesar de salir tarde del apartamento, Perséfone se tomó su tiempo para llegar al trabajo, disfrutando con la sensación de vida que la rodeaba. Aún no se lo creía. Su magia había aflorado y despertado en el inframundo. Todavía no tenía ni idea de qué hacer con ella, no sabía cómo emplearla ni utilizarla para crear ilusiones, pero esa noche planeaba reunirse con Hécate para recibir algunas lecciones. Cuando llegó a la Acrópolis, Demetri la llamó a su despacho. Le indicó unas cuantas correcciones en su artículo y, antes de que se sentara a trabajar en ellas, fue a la sala de descanso a por un café. «Hola, Perséfone», dijo Adonis, y se sentó junto a ella. Sacó su sonrisa más encantadora, como si pudiera borrar el pasado y construir un futuro totalmente nuevo. Ella lo miró. «No me apetece hablar contigo». No necesitó mirarlo para saber que su cara había cambiado. Probablemente Adonis se sorprendió de que su sonrisa no hubiera hecho su magia habitual. ¿En serio vas a dejar de hablarme? Sabes que es imposible. Trabajamos juntos. Seguiré siendo profesional, dijo ella. Ahora mismo no estás siendo muy profesional. No necesito hablar contigo para ser profesional. Solo tengo que hacer mi trabajo. O podrías perdonarme, dijo Adonis. Estaba borracho, y apenas te toqué. ¿Apenas? Le tiró del pelo e intentó obligarla a abrir la boca. Además, su tacto, da igual que fuera suave o agresivo, fue completamente indeseado. Perséfone lo ignoró y salió de la sala de descanso. Él la siguió. ¿Se trata de Hades?, preguntó. ¿Te estás acostando con él? No es una pregunta apropiada, Adonis, y tampoco es que sea de tu incumbencia. Te dijo que te mantuvieras alejada de mí, ¿verdad? Perséfone se volvió hacia él. Nunca había conocido a alguien que tuviera tan poca conciencia de sus malos actos. Soy capaz de tomar mis propias decisiones. Pensé que lo recordarías tras haber robado mi artículo, espetó. Pero para que quede claro, no quiero hablar contigo porque eres un manipulador, nunca asumes la responsabilidad de tus errores y me besaste cuando te dije específicamente que no lo hicieras, lo que te convierte en un depredador. Hubo una larga pausa. Las palabras de Perséfone habían dado en el blanco. Adonis tardó un momento, pero al final pareció entender lo que ella decía. Sus fosas nasales se dilataron y apretó los puños, los nudillos se le pusieron blancos. Puta. Adonis. La voz de Demetri cortó su conversación como un látigo. Atónita, Perséfone se giró y vio a su jefe fuera de su despacho. Nunca lo hubiera imaginado con tanta ira en su rostro. ¿Tienes un momento? Adonis parecía afligido y miró a Perséfone como si ella tuviera la culpa. Cuando el mortal desapareció en el despacho de Demetri, su jefe le dirigió una mirada de disculpa antes de entrar y cerrar la puerta. 10 minutos después, un agente de seguridad llegó a la planta y entró en el despacho. Más tarde, el agente, Demetri y Adonis salieron. Adonis estaba entre los dos, y al pasar por el escritorio de Perséfone se quedó rígido, con los puños apretados. Esto es ridículo. Es una soplona, murmuró en voz baja. Tú eres el único culpable aquí, dijo Demetri. Desaparecieron en dirección al escritorio de Adonis y reaparecieron conduciéndolo hacia el ascensor llevando una caja en las manos. Cuando Demetri regresó, se acercó al escritorio de Perséfone. ¿Tienes un momento? Sí, dijo en voz baja, y lo siguió hasta su despacho. Una vez dentro, se sentó y Demetri hizo lo mismo. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? Le explicó que Adonis le había robado el artículo y lo publicó sin que ella lo supiera. Esa era la única parte que realmente importaba en el trabajo.
¿Por qué no me lo contaste? Perséfone se encogió de hombros. Iba a publicarlo de todas maneras. Simplemente ocurrió más rápido de lo que esperaba. Demetri hizo una mueca. En el futuro, quiero que acudas a mí cuando ocurra algo injusto, Perséfone. Es importante para mí que estés contenta en este trabajo. Yo, te lo agradezco. Y lo entiendo si quieres dejar de escribir artículos sobre Hades. Ella lo miró fijamente. Pero, ¿por qué? No puedo fingir que no soy consciente de la frustración y el estrés que te ha causado, dijo él, y ella tuvo que admitir que se sorprendió de que se hubiera dado cuenta. Te has hecho famosa de la noche a la mañana y ni siquiera has terminado la universidad. Perséfone se miró las manos, los dedos le temblaban de los nervios. Pero, ¿qué pasa con los lectores? Demetri se encogió de hombros. Es lo que tienen las noticias. Siempre hay algo nuevo. Perséfone esbozó una pequeña sonrisa y reflexionó. Si ahora dejaba de escribir, no le haría justicia a la historia de Hades. Había empezado con una crítica muy dura hacia él, incluso egoísta, y quería explorar otras facetas de su carácter. Se dio cuenta de que no tenía que escribir un artículo para eso, pero una parte de ella quería mostrar la buena imagen de Hades. Quería que los demás lo vieran como ella lo había visto, amable y bondadoso. No, dijo. No pasa nada. Quiero seguir con los artículos, por ahora. Demetri sonrió. Está bien, pero cuando no quieras escribir más, por favor, házmelo saber. Ella asintió y volvió a su escritorio, incapaz de concentrarse en sus tareas. Aún estaba nerviosa por su encuentro con Adonis. En realidad, prefería que la situación no hubiera llegado tan lejos, pero después de hoy, sabía que era lo correcto. No creía que pudiera olvidar la mirada de su rostro, había visto y sentido su rabia. Después del trabajo, se dirigió al campus. Le resultó aún más difícil concentrarse en las clases. Su noche de insomnio le estaba afectando y, aunque tomó apuntes, cuando intentó leer lo que había escrito vio que solo eran garabatos. Necesitaba descansar. Una mano en el hombro la hizo sobresaltarse. Se giró y vio la cara de una chica con rasgos suaves, como de hada, y salpicada de bonitas pecas. Sus ojos eran grandes y redondos. Eres Perséfone Rossi, ¿verdad? Se estaba acostumbrando a esa pregunta y a la vez la temía. Sí, dijo indecisa. ¿Puedo ayudarte? La chica tomó una revista que estaba encima de los libros que llevaba en sus brazos. Era el oráculo de Delfos, esta vez con una foto de Hades. Perséfone se sorprendió, Hades se había dejado fotografiar. El titular decía, el dios del inframundo reconoce que el proyecto Alcione es mérito de una periodista. Perséfone lo abrió, pasó la página y empezó a leer, poniendo los ojos en blanco. El titular decía, el dios del inframundo reconoce que el proyecto Alcione es mérito de una periodista. Perséfone lo abrió, pasó la página y empezó a leer, poniendo los ojos en blanco. Probablemente lo peor, aparte de que el artículo sugería que el motivo del proyecto era que Hades se había enamorado de la bella y rubia mortal, era que habían sacado una foto de ella. Era la misma que le habían hecho para sus prácticas en el diario de Nueva Atenas. ¿Es cierto?, preguntó la chica. ¿Es verdad que estás saliendo con Lord Hades? Perséfone la miró y se puso en pie, echándose la mochila al hombro. No creía que hubiera una palabra para describir lo que estaba sucediendo entre ella y el dios de los muertos. Hades la había llamado su amante, pero Perséfone seguía describiéndose a sí misma como una prisionera. Y así sería hasta que cumpliera el contrato. ¿Sabes que el Delfos es una revista de chismes?, le preguntó a la chica. Sí, pero, él creó el proyecto Alcione para ti. No es para mí. Pasó junto a la chica. Es para los mortales que lo necesitan. Aún así, ¿no te parece romántico? Perséfone paró y se giró para mirar a la chica. Me escuchó. No hay nada romántico en eso. La chica parpadeó, confundida.
No me interesa idealizar a Hades por hacer algo que todos los hombres deberían hacer, explicó Perséfone. Entonces, ¿no crees que le gustas? Preguntó. Prefiero que me respete, respondió ella. El respeto podía construir un imperio. La confianza podía hacerlo irrompible. El amor podía durar para siempre. Y ella sabría que Hades la respetaba cuando le quitara esa estúpida marca de su piel. Perdona, dijo, y se fue. Se acercaba la hora de comer y tenía una cita con Lexe y Sibila. Perséfone salió del salón de Hestia y cruzó el campus atravesando el jardín de los dioses, siguiendo el conocido camino de piedra y pasando por la estatua de mármol de Apolo cuando sintió el olor de la magia de Hades. Fue la única advertencia antes de que la teletransportase. Apareció en una parte diferente del jardín donde florecían los narcisos, y se encontró cara a cara con Hades. Él se adelantó, la agarró por la nuca y acercó sus labios a los de ella. Ella lo besó con ganas, pero estaba distraída por el artículo y por sus pensamientos en torno al contrato. Se apartó y la miró fijamente. ¿Estás bien?, le preguntó. Sintió mariposas en el estómago. No estaba acostumbrada a esa pregunta, ni a cómo él la formulaba, con una voz que resonaba sinceridad y preocupación. Sí, respondió casi susurrando. Díselo, pregúntale sobre el contrato, se ordenó a sí misma. Exígele que te libere de él si quiere estar contigo. ¿Qué haces aquí?, le preguntó finalmente. Hades esbozó una pequeña sonrisa y le pasó el pulgar por el labio. He venido a despedirme. ¿Qué? La pregunta sonó más exigente de lo que quería. ¿Qué quería decir con que se estaba despidiendo? Él se rió por lo bajo. Tengo que ir a Olimpia, al consejo. El consejo de los dioses se celebraba trimestralmente, a menos que hubiera una guerra. Si Hades iba, significaba que también iba Deméter. Oh. Bajó la cabeza, decepcionada. ¿Por cuánto tiempo? Se encogió de hombros. Si tengo voz y voto, tan solo un día. ¿Por qué no ibas a tener voz y voto? Depende de cuánto discutan Zeus y Poseidón. Quiso reírse, pero después de verlos en la gala, tuvo la sensación de que sus discusiones no eran agradables, sino salvajes. Peor que Zeus o Poseidón, Perséfone se preguntó cómo trataría su madre al dios de los muertos. Se estremeció y buscó la mirada de Hades, pero sus ojos se habían posado en la revista. La tomó de encima de sus pertenencias y frunció el ceño. ¿Por eso anunciaste el proyecto Alcione en la gala? ¿Para que la gente se centrara en algo más que en mi evaluación de tu carácter?, preguntó. Él frunció aún más el ceño. ¿Crees que he creado el proyecto Alcione por mi reputación? Se encogió de hombros. No querías que siguiera escribiendo sobre ti. Lo dijiste ayer. Él la miró fijamente durante un momento, claramente frustrado. No empecé el proyecto Alcione con la esperanza de que el mundo me admirara. Lo empecé por ti. ¿Por qué? Porque vi la verdad en lo que dijiste. ¿Realmente es tan difícil de creer? Perséfone no sabía. ¿Realmente es tan difícil de creer? Perséfone no sabía qué responder y Hades frunció de nuevo el ceño. Mi ausencia no afectará a tu capacidad de entrar en el inframundo. Puedes entrar y salir cuando quieras. No le gustaba lo distante que sintió a Hades de repente, y eso que aún no se había ido. Se acercó a él y echó la cabeza hacia atrás para poder mirarle a los ojos. Antes de que te vayas, estaba pensando, dijo ella, y llevó las manos a las solapas de su chaqueta. Me gustaría hacer una fiesta en el inframundo, para las almas. Las manos de Hades se cerraron sobre sus muñecas. Veía incertidumbre en su mirada, y ella no estaba segura de si la apartaría o la acercaría. ¿Qué clase de fiesta? Tánatos me dijo que las almas se reencarnarán al final de la semana y que en los campos asfódelos ya están planeando una celebración. Creo que deberíamos hacerla en el palacio. ¿Deberíamos? Perséfone se mordió el labio y se sonrojó. Te estoy preguntando si puedo preparar una fiesta en el inframundo. Él se quedó mirándola,
Así que ella continuó, Hécate ya se ha ofrecido a ayudar. Alzó las cejas. ¿Lo ha hecho? Sí. Sus ojos se dirigieron a las palmas de las manos que ahora descansaban sobre el pecho de él. Piensa que deberíamos hacer un baile. Él se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que debía estar enfadado, así que levantó la vista para encontrarse con su mirada. ¿Intentas seducirme para que acceda a tu baile?, preguntó. ¿Funciona? Él se rió y la acercó. Su excitación era dura contra su abdomen y ella jadeó. Era la única respuesta que necesitaba y él se acercó a su oído. Está funcionando. La besó profundamente y la soltó. Planea tu baile, Lady Perséfone. Vuelve pronto a casa, Lord Hades. Él sonrió retorcidamente antes de desaparecer. En ese momento se dio cuenta de que tenía miedo de decir algo sobre el contrato porque eso podría significar decepción, podría significar aceptar que lo suyo nunca funcionaría. Y eso la destrozaría. Perséfone se reunió con sus amigas para almorzar en The Golden Apple. Por suerte, con Sibila allí, Lexe no hizo ninguna pregunta sobre el beso, aunque era posible que el oráculo ya conociera los detalles. Las chicas hablaron de los exámenes finales, de la graduación, de la gala y de Apolo. Entonces, ¿tú y Apolo estáis?, empezó preguntando Lexe a Sibila. ¿Saliendo? No, dijo Sibila. Pero creo que espera que acepte ser su amante. Perséfone y Lexe intercambiaron una mirada. Espera, dijo Lexe. ¿Te lo ha pedido? ¿Quieres decir que te ha pedido permiso? Sibila sonrió y Perséfone admiró cómo el oráculo podía hablar de esto con tanta facilidad. Lo hizo, y le dije que no. Le dijiste a Apolo, el dios del sol, la perfección encarnada, ¿que no? Lexe parecía ligeramente en shock. ¿Por qué? Lexe, no puedes preguntar eso. La reprendió Perséfone. Apolo no amará a una sola persona y no deseo compartir, dijo Sibila, sonriendo. Perséfone comprendió por qué Sibila no quería involucrarse con el dios. Apolo tenía una larga lista de amantes que abarcaba desde lo divino, lo semidivino, hasta lo mortal y, como la lista del dios de la luz había demostrado, nunca se quedaba con una sola persona demasiado tiempo. La conversación derivó en hacer los planes para el fin de semana, y una vez que decidieron dónde se reunirían para beber y bailar, Perséfone partió hacia el inframundo. Regó su jardín y fue a buscar a Hécate. Vivía en una cabaña pequeña situada en un prado oscuro, y aunque era encantadora, había algo tenebroso en ella. Tal vez fuera por los colores, el revestimiento gris apagado, la puerta de color púrpura oscuro y la hiedra que trepaba por la casa cubriendo las ventanas y el tejado. Dentro, era como si hubiera entrado en un jardín lleno de flores que florecen por la noche. Glicinas púrpuras con gruesos troncos colgaban en lo alto como racimos de estrellas en una noche oscura, y una alfombra de nicotiana blanca cubría el suelo. La mesa, las sillas y la cama estaban hechas de una madera negra lisa que parecía haber crecido en la formación de cada pieza. Unos orbes se elevaban en el aire y Perséfone tardó un momento en reconocer que realmente eran lámpades, y unas pequeñas y hermosas criaturas parecidas a las hadas, con cabellos como la noche, adornados con flores blancas y de piel plateada. Hécate no estaba sentada ni en la cama ni en la mesa, sino en el suelo de hierba. Tenía las piernas dobladas debajo de ella y los ojos cerrados. Una vela negra encendida titilaba frente a ella. Hécate no estaba sentada ni en la cama ni en la mesa, sino en el suelo de hierba. Tenía las piernas dobladas debajo de ella y los ojos cerrados. Una vela negra encendida titilaba frente a ella. ¿Hécate?, preguntó Perséfone, llamando a la puerta, pero la diosa no se movió. Se adentró en la habitación. ¿Hécate?, seguía sin responder. Era como si estuviera dormida. Perséfone se inclinó, apagó la vela y Hécate abrió los ojos de golpe. Por un momento, su aspecto fue realmente perverso con los ojos de un negro infinito, y Perséfone comprendió de repente el tipo de diosa que Hécate podía llegar a ser si la molestaban, la clase de diosa que convirtió a la bruja Gale en Gale el Turón. Cuando reconoció a Perséfone, sonrió. Bienvenida de nuevo, Milady.
Perséfone, corrigió ella, y la sonrisa de Hécate se amplió. Solo estoy probando, dijo. Ya sabes, para cuando te conviertas en la señora del inframundo. Perséfone se sonrojó ferozmente. Te estás adelantando, Hécate. La diosa levantó una ceja y Perséfone puso los ojos en blanco. ¿Qué estabas haciendo?, preguntó Perséfone. Oh, solo estaba maldiciendo a un mortal, respondió Hécate casi alegremente mientras recogía la vela y se ponía en pie. La guardó y se volvió para mirar a Perséfone. ¿Has regado ya tu jardín, querida? Sí. ¿Empezamos? Rápidamente se puso manos a la obra, indicando a Perséfone que se sentara en el suelo. Perséfone dudó, pero después de que Hécate la animara a ver si su toque aún destruía la vida, se arrodilló. Cuando apretó las manos contra la hierba, no ocurrió nada. Increíble, susurró Perséfone. Hécate pasó la siguiente media hora guiándola a través de una meditación que debía ayudarla a visualizar y utilizar su poder. Debes practicar y llamar a tu magia, dijo Hécate. ¿Cómo lo hago? La magia es maleable. Cuando la llames, imagínate que es arcilla, moldéala como desees y luego, dale vida. Perséfone sacudió la cabeza. Haces que suene muy fácil. Es fácil, dijo Hécate. Todo lo que necesitas es creer. Perséfone no estaba segura de eso, pero trató de hacer lo que Hécate le indicaba. Imaginó la vida que sentía en las glicinas que tenía sobre ella como algo a lo que podía dar forma, y deseó que las plantas crecieran más grandes y más brillantes, pero cuando abrió los ojos, nada había cambiado. Hécate debió notar su decepción porque le puso una mano en el hombro. Te llevará tiempo, pero lo acabarás dominando. Perséfone sonrió a la diosa, pero se apagó por dentro. No tenía más remedio que dominar su magia si quería cumplir su contrato con Hades, porque por mucho que le gustara el rey del inframundo, no tenía ningún deseo de ser prisionera de su reino. ¿Perséfone? Parpadeó, mirando a Hécate que sonreía. ¿Pensando en nuestro rey? Ella desvió la mirada. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, te llevó por el palacio hasta su dormitorio. Perséfone se quedó mirando la hierba. No había tenido la intención de tener esta conversación. Creo que no debería haber ocurrido, dijo, aunque le dolió pronunciar esas palabras. ¿Por qué no? Por muchas razones, Hécate. La diosa esperó. El contrato, por ejemplo, explicó Perséfone. Y, si mi madre se entera, no volverá a perderme de vista. Perséfone hizo una pausa. ¿Y si ya se ha dado cuenta? ¿Y si sabe que no soy la diosa virginal que siempre ha querido? Hécate se rió. Ningún dios tiene el poder de determinar si eres virgen. Un dios no, pero una madre, sí. Hécate frunció el ceño. ¿Te arrepientes de haberte acostado con Hades? Olvida a tu madre y el contrato, ¿te arrepientes? No. Nunca podría arrepentirme de él. Querida, estás en guerra contigo misma. Ha creado oscuridad dentro de ti. ¿Oscuridad? Ira, miedo, resentimiento, dijo Hécate. Si no te liberas tú primero, nadie más podrá hacerlo. Perséfone sabía que la oscuridad siempre había existido dentro de ella y que se había hecho más profunda en los últimos meses, resurgiendo a la superficie cuando se sentía desafiada o enfadada. Pensó en cómo había amenazado a aquella ninfa en The Coffee House, en cómo se había ensañado con su madre, en lo celosa que había estado de mente. Su madre podía seguir creyendo que esto se lo había hecho el mundo mortal, que la oscuridad se convirtiera en algo tangible, pero Perséfone sabía, su madre podía seguir creyendo que esto se lo había hecho el mundo mortal, que la oscuridad se convirtiera en algo tangible, su madre podía seguir creyendo que esto se lo había hecho el mundo mortal, que la oscuridad se convirtiera en algo tangible, pero Perséfone sabía que no era así. La oscuridad siempre había estado ahí, como una semilla, alimentando sus sueños y sus pasiones, y Hades la había despertado, la había cautivado, la había alimentado. Deja salir la oscuridad, te ayudaré a darle forma. Y ella se lo había permitido. ¿Cuándo sentiste vida por primera vez?
Preguntó Hécate, curiosa. Después de que Hades y yo, no necesitó terminar la frase. La diosa de la magia se golpeó la barbilla. Creo que, tal vez, el dios de los muertos ha creado vida en ti. Continuará. Recuerda, escuchar también es leer y no importa quien diga lo contrario. Es una habilidad que todos debemos poseer, pero que pocos tienen la paciencia para adquirirla.